Bienvenidas y bienvenidos a Corape Digital TV, canal informativo donde podrá conocer noticias relevantes de lo que se suscita en el país. Mi nombre es Elba Luzardo y nos encontraremos diariamente por este espacio. Y a esta hora de la mañana les invitamos a continuar con nosotros en la entrevista del día porque vamos a mantener un diálogo con el analista político Santiago Begdach. Vamos a hablar un poco sobre las preguntas de la consulta popular propuestas por el presidente Daniel Noboa, que ya fueron enviadas a la Corte Constitucional para su análisis. Abogado Begdach, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo para todos los que nos escuchan en la red de medios comunitarios. Muchas gracias por la invitación. Su tiempo. Son 11 preguntas las presentadas por el presidente Daniel Noboa. Aquí se propone cambios en el rol de las Fuerzas Armadas, incrementar las penas en delitos como el terrorismo y la delincuencia organizada, una evaluación a los funcionarios de la función judicial y también una última pregunta consulta, en este caso, si la ciudadanía está de acuerdo con que vuelvan los casinos a funcionar. ¿Usted cómo analiza estas preguntas? ¿Cuál es la que más le ha llamado la atención? Mire, es importante que la ciudadanía conozca que en este momento el presidente Daniel Noboa está llamando a una consulta popular, que si bien es cierto busca medidas de seguridad, todas estas preguntas en su gran mayoría pueden ser resueltas desde la Asamblea Nacional. Sorprende realmente que con una mayoría conformada con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, teniendo de viceministro de la política pública a un social cristiano de cepa, como lo es Esteban Torres, no puedan realizarse la mayoría de preguntas a través de una reforma por medio de la Asamblea Nacional. Sorprende realmente, parece que esto responde a una medición política en las urnas que le cuesta nada más y nada menos al país que 60 millones de dólares aproximadamente. Entonces, en este sentido, pues ya está echada la suerte, se ha puesto a consideración de la Corte Constitucional las preguntas y estamos en espera de que la Corte califique estas preguntas. Mire, lo que también llama la atención es que al no ser preguntas directas de carácter constitucional, el pronunciamiento de la Corte puede ser escueto y puede ser que sí realmente pasen cierto grado de preguntas. Incluso sorprende también que ciertas preguntas están ya puestas en el ordenamiento jurídico. Hay una reforma constitucional que está en viabilidad respecto al tema de los militares en las calles, que también ya fue procesada la semana pasada por la Asamblea Nacional. Entonces, en este sentido, sí, hay que reclamarle al presidente de cierta manera cómo estos recursos que se van a emplear para una inminente consulta popular no son utilizados para equipar a la policía, por ejemplo. Abogado Begdach, en este caso usted ha mencionado que estas 11 preguntas pueden ser resueltas en la Asamblea Nacional. ¿Nos puede explicar un poco más de esto también para que la población que nos está escuchando pues pueda entender un poco este panorama? Mire, todo tipo de, mire, hay unas preguntas que están encaminadas en incrementar penas, por ejemplo. Esto se puede hacer reformas del Código Integral Penal por medio de una propuesta de ley en la Asamblea Nacional que puede ser agendada con urgencia, dada que tienen una mayoría, tienen el control de la Asamblea Nacional a través del presidente Henry Kronfle, etcétera. Sin embargo, esto denota que hay un interés electoral sobre el tema, que puede ser legítimo, pero creo que el país vive muy duros momentos como un feriado sangriento que acabamos de vivir y que nos deja rezagos de que realmente el plan Fénix, que puede estar en camino, todavía no funciona. Entonces, sí creemos que la postura debe ser apoyar mire, no hay controversia entre el sí y el no en estas preguntas porque son un poco obvias, pero sí es el tipo de trámite que se le quiere dar. Yo sí reclamo, y lo dije incluso cuando recién se posicionó el presidente Noboa, que me parecía prematuro llamar a una consulta popular y meternos un año más a elecciones. Hemos tenido elecciones año tras año y yo creo que el país ya no está para estos sueños de electorales que tienen las tiendas políticas, que son legítimos, sí, porque siempre está bueno que nos pregunten, pero no que nos pregunten con trampa, no que nos pregunten sobre lo obvio. En este caso también consultarle, usted ha hecho mención a que puede existir un pronunciamiento algo escueto por parte de la Corte Constitucional. ¿A qué se refiere con esto? Y también aquí que nos explique cuáles son esos plazos en los que la Corte Constitucional tendría que responder y luego también cómo sería el proceso en caso de que se apruebe esta consulta, cuándo tendríamos que volver los ecuatorianos a las urnas. En este caso, la Corte Constitucional tiene 20 días para emitir su pronunciamiento al enviar
la orden, en este caso, al Consejo Nacional Electoral. Me parece que el Consejo Nacional Electoral tiene máximo 10 días para convocar elecciones y estas tienen que ser dadas, me parece que en 90 días. Tengo que revisar un poquito la norma respecto a los tiempos, pero más o menos en este contexto sería el proceso. A lo que me refiero con que el pronunciamiento de la Corte Constitucional tiene que ser escueto, es que las reformas que se quieren plantear desde la consulta popular no son de amplitud constitucional, no son directamente frágiles al sistema constitucional, por tanto, más tienden a ser de carácter plebiscitario y de reformas legales que para mi criterio pueden tratarse desde la Asamblea, que también ese puede ser el pronunciamiento de la Corte, ya veremos cómo se pronuncia, pero en este sentido ya no hay marcha atrás, ya está remitido a la Corte Constitucional tiene que cumplir con estos plazos y pronunciarse y ver si califica en este caso las preguntas, cuáles de ellas califica, cuáles no, y cuáles serían presentadas pues para que los ciudadanos podamos ejercer nuestra voluntad. En ese sentido yo sí creo y reclamo que debemos ser muy responsables con el ciudadano, con esta posibilidad de ir nuevamente a las urnas. Yo sí creo que debemos analizar muy bien cuáles son los verdaderos fines de esta consulta, porque mire, nos hubiesen podido preguntar muchas cosas respecto al empleo, cosas que, por ejemplo, no hubiesen podido ejercer un acuerdo en la Asamblea y que necesiten ser consultadas. Al tener el presidente una mayoría que cogobierna con él, que es el Partido Social Cristiano y la RC5, entonces en este sentido yo no le encuentro ningún sentido enviar una consulta que nos pueden consultar. Ahora, a las personas que estamos de acuerdo con la libertad, con la inversión pública, nos han metido una trampita por ahí con el tema de los casinos. Hay que explicarle a la ciudadanía que sí, que si bien es cierto, podemos aplicar esta lógica de los casinos. Han dicho que también es una forma de lavar dinero, eso ya requiere otro tipo de análisis, pero sin embargo, desde la amplitud de lo que es fomentar el empleo, yo creo que primero se tiene que cambiar el cimiento legal, hacer reformas consistentes para que ya sea atractivo el país para la inversión, no solo para cierto sector, y luego sí pensar cómo abrir la brecha de las posibilidades de inversión en el país. Esto sería una sana lógica, pero a veces la política no funciona con lógica, sino con cálculos electorales, y eso es lo que realmente requiere el análisis de la población en general cuando vaya a votar. Continuamos en este diálogo con el analista político Santiago Begdach, y usted ha hecho mención en este caso a la pregunta 11, que consulta sobre el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar. Y ahí quiero empezar ahí con algunas preguntas que en este caso han generado ruido, y también está la pregunta número 3, que busca consultar si se está de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por alguno de sus actos ejecutados en el uso de la fuerza. ¿Cuál es su lectura de esta pregunta? ¿Qué quiere decir también para que las personas que nos están escuchando y que no son conocidos en la materia pues penal de justicia pues sepan un poco lo que se quiere decir con esta pregunta? Mire, la pregunta 3 ya consta de alguna manera en la ley de uso progresivo de la fuerza. Entonces sí, o sea, como que entendemos que le quieren dar mayor amplitud y mayor lógica y que tenga legitimidad por parte de la población, pero vamos, ¿quién se va a oponer? Realmente necesitamos que tanto los policías como los militares en el uso de la fuerza, en el uso de su legítimo derecho de defenderse y de defendernos, puedan ejercer un trato en un juicio diferente, ¿no? Porque ya además ya estamos claros que existe un entramado entre los organismos de justicia con el narcotráfico y demás. Pero eso ya está en la regulación. Entonces no se entiende cuál es la postura de gastarnos 60 millones de dólares en una consulta para simplemente reformar lo que ya está, cuando se puede hacer desde la Asamblea. Si tenían que darle mayor cimiento, hagan una reforma legal a la ley de uso progresivo de la fuerza, métanle con carácter de urgente, pónganlo en consideración de los asambleístas, manden a una comisión y ejerzan este derecho de esta forma. Nadie se está oponiendo a las verdaderas intenciones del presidente de fomentar la seguridad, pero hay que utilizar lo que sea más conveniente para el país, cuando la policía no esté equipada, cuando hace falta patrullas, cuando hace falta un montón de situaciones, cuando hace falta cámaras de seguridad para que la gente pueda estar controlada ante tanto atentado que tenemos. Y nos mandan otra vez a las urnas. A mí no me parece prudente ni pertinente en este momento que el presidente haga este tipo de anuncios de consulta popular en un año muy duro para el país, con un presupuesto electoral, con un presupuesto general del Estado reducido y con un déficit fiscal bastante bajo.
Perfecto, doctor Begdach. Avancemos un poco también a otra de las preguntas, y es la pregunta 8, que en este caso busca se evalúe a los servidores y servidoras de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales. También esta pregunta, ¿cuál es su lectura? Las hace la Contraloría General del Estado, y el tema de poder evaluar a los funcionarios de justicia ya consta en la norma. Eso también consta en la norma. Lo único que aquí sí difiere, y ahí sí voy a estar de acuerdo con esta pregunta, es en el tema de plazos. Se adelantarían todos los plazos para que puedan ser evaluados de forma inmediata por la necesidad inminente que tenemos. Sin embargo, insisto, yo creo que el análisis puede ser otro y podrían existir otro tipo de formas para ser evaluados. Y también sobre la pregunta 8, que habla de reformar los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración, y lo que señala, pues, desde el Gobierno Nacional, fortalecer la seguridad del Estado. Mire, yo creo que esta pregunta es válida. Sin embargo, para poder reformar todo este sistema se tiene que incluso analizar cuántos acuerdos internacionales se van a tener que dejar de lado para poder tomar esta postura. Es una pregunta muy amplia, es una pregunta que requiere muchísimo análisis, y tal vez lo que está es dando legitimidad a que luego tengamos otro tipo de problemas y otro tipo de situaciones de carácter internacional. Sin embargo, yo creo que también se puede manejar estos temas desde reformas al Código Integral Penal que fomenten, en el caso de personas extranjeras juzgadas, la capacidad de poder deportarlos a sus países por haber atentado contra la seguridad interna. Y también sobre la pregunta 4, que en este caso habla de incrementar las penas de los delitos como el terrorismo, su financiamiento, producción y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, trata de personas, sicariato, secuestro extorsivo, también un poco para entender esta consulta que busca hacer el Ejecutivo. Es viable, sí se necesita endurecer un poco las penas para ver si así el narcotráfico y las personas se asustan un poco de ejercer este tipo de niveles delictivos. Sin embargo, esto también se puede hacer por reformas al Código Integral Penal que se les puede viabilizar plenamente desde la Asamblea Nacional. Entonces, en este sentido, porque esa es la atribución que tiene la Asamblea. Entonces, si vamos a consultar cada vez que queramos hacer una reforma a la ciudadanía, pues vamos a emplear todo el presupuesto general del Estado únicamente en consultarle a las personas lo que necesitan. La verdad es que la Asamblea está para ejercer su potestad legisladora, y en este sentido, lo que se necesita es que el presidente incluya en los acuerdos que ya tiene con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana estos aspectos y los reforme a través de la Asamblea, incluso de una forma más rápida. Sin embargo, como ya lo dije, ahorita no hay forma de dar marcha atrás porque ya ha presentado las preguntas para aprobación y calificación de la Corte Constitucional. Entonces, lo único que nos toca esperar es que la Corte Constitucional califique estas preguntas, ver cuáles pasan y cuáles van a tener que ser puestas a consideración de la ciudadanía en general. Perfecto, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Le agradecemos al señor Santiago Begdach por acompañarnos durante estos minutos y hablar un poco sobre las preguntas a la consulta popular propuestas por el presidente Daniel Noboa. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, y siempre atento a la red de medios comunitarios. Gracias, que pase bien. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio que tenemos más información para compartir con ustedes. La organización social tiene una importancia vital en sectores donde se realiza la minería para defender sus derechos ante los efectos negativos como la corrupción o los impactos ambientales. Por este motivo, Luis Sánchez de la comunidad Cascomi nos comparte su reflexión. Simplemente decidir entre quienes quieren el saqueo o quienes quieren la vida. Y más bien aprovecho para invitar a que articulemos, unamos esfuerzos para lograr este punto común. Creo que a todos nos interesa vivir sanos. Aquí en Tundaimi, sobre todo en toda la provincia, nos da lástima ver cómo se ha degradado, se ha degenerado totalmente las instituciones y sobre todo lleno de corrupción estas actividades mineras. El presente video es parte de las actividades que Comunidec, Fundación de Desarrollo, realiza en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, experiencia andina de defensa de los derechos humanos frente a la actividad minera. Un mensaje de Comunidec en el marco del proyecto regional Alianza de Oro.